Hola de nuevo, historiantes. Hoy vamos a analizar una de las figuras fundamentales de la historia contemporánea europea y seguramente una de las grandes figuras de la historia de Francia, pero no solo de Francia, sino como digo, del viejo continente, porque su repercusión va a ser enormemente importante. Hoy vamos a hablar de Napoleón Bonaparte. Si recordáis, el golpe de estado de Napoleón se dio en 1799, llamado golpe de Brumario, y tuvo el respaldo de buena parte de la burguesía francesa. Su intención no era precisamente el regreso del antiguo régimen, sino fundamentalmente la consolidación de los principios moderados que habían inspirado la revolución de 1789. En 1799, el general fue nombrado cónsul. Al principio, primer cónsul, con el paso del tiempo ya con el cargo de cónsul vitalicio. Y así se abre la etapa conocida como el consulado, que se va a caracterizar por un gobierno paternalista y autoritario en el cual va a ser Napoleón la figura que acapare todos los poderes. Napoleón va a pretender acabar con la inestabilidad política que había caracterizado a los años de la Revolución y consolidar algunos de los principios revolucionarios, fomentando la reactivación económica y, por otro lado, creando un gobierno que representara los intereses de esa burguesía que le había apoyado en el golpe de Brumario. El nuevo sistema político no contempla la separación de poderes ni incluye una declaración de derechos. Es cierto que hay una constitución, la de 1800, pero nada tiene que ver con las que habíamos visto anteriormente. Las libertades van a quedar muy limitadas y se va a imponer la censura para controlar la opinión pública. Por otro lado, Napoleón va a conseguir institucionalizar la revolución, restablecerá el orden, pacificará el país, va a sanear las finanzas, es decir, va a intentar recuperar esa estabilidad económica, centralizará la administración y firmará un concordato con la Santa Sede, con el Vaticano. Desde el punto de vista legislativo, creará el Código de Napoleón, que va a ser también un avance con respecto a lo que había antes de la Revolución. Y un aspecto también importante desde el punto de vista social es que va a establecer el principio de las carreras abiertas en las que se va a primar el talento y no el origen social. Para reordenar y centralizar la administración del Estado se van a crear las prefecturas, que hacían cumplir esas órdenes del gobierno en las provincias, y se reformó también la hacienda para conseguir una mayor cantidad de ingresos. Como ya hemos citado antes, saneará las finanzas y buscará estimular la economía mediante un código de comercio. También a Napoleón se debe la creación del Banco de Francia y la emisión de los nuevos billetes bancarios. Por otro lado, como hemos citado antes, con el objetivo de construir una élite de funcionarios para la administración, se va a impulsar la enseñanza con la fundación de liceos, escuelas, y se establecerá también el principio de carreras abiertas que he citado antes, primando el talento. También se va a permitir el regreso de los exiliados que aceptasen el nuevo orden y se firma ese concordato que servía para restablecer las relaciones con la Iglesia rotas tras la desamortización. Con el Código de Napoleón lo que se pretendía es regular la convivencia entre los ciudadanos. Si vemos la importancia de Napoleón dentro de Francia, no va a ser menos la que va a tener fuera de las fronteras francesas. A partir de 1803, Napoleón va a iniciar la conquista de Europa y en 1804 se hace coronar emperador por el Papa. La organización de un gran ejército y el uso de nuevas técnicas militares permitieron derrotar a las principales monarquías europeas. La victoria napoleónica en Austerlitz en 1805 sobre los dos emperadores austriacos y rusos marcó el momento álgido de la superioridad napoleónica. Algunos territorios fueron incorporados a Francia, en otros casos se crearon estados satélites gobernados por franceses. Los dos grandes escollos que va a tener Napoleón para la victoria sobre todo el continente van a ser Rusia y va a ser España. En 1808 Francia invade España y José Bonaparte, hermano del emperador, será coronado como rey. En 1811 el imperio napoleónico se hallaba en su cenit, se extendía desde Alemania a España y excepto el Reino Unido, buena parte de Europa estaba bajo el control francés. Pero la imposibilidad de conquistar Rusia y la derrota posterior con el denominado General Invierno y la imposibilidad de someter a España por el agotamiento de las tropas marcan el declive del imperio napoleónico. En 1813
la derrota en Leipzig va a suponer la abdicación de Napoleón y su exilio a la isla de Elba. Solo un año más tarde retornará y creará el Imperio de los 100 días, un imperio que finalmente será derrotado en Waterloo por el Reino Unido, por Prusia, en años 1815. Tras esa derrota de Napoleón, el gran general francés será desterrado y será exiliado a la isla de Santa Elena, donde morirá en 1821. En este punto sería interesante analizar el porqué de la derrota de Napoleón. Un Napoleón que prácticamente durante sus primeros años no había tenido ninguna derrota, pero que poco a poco fue cambiando esa suerte hasta su derrota final. La explicación la tendríamos que encontrar en las conquistas napoleónicas y en la reacción que genera en aquellos países que son ocupados por los ejércitos franceses. Por un lado, la abolición de las monarquías absolutas y la supresión de los derechos feudales despertaron simpatía de los liberales en toda Europa, por ejemplo en España con los denominados afrancesados. Pero por otro lado, la invasión de un ejército extranjero, la violencia indiscriminada de los soldados y la sumisión a los intereses de Francia generaron un fuerte sentimiento antifrancés entre la población. Esa violencia indiscriminada generará un rechazo a la invasión de las tropas francesas. Hay que entender que los ejércitos napoleónicos sometieron por la fuerza a las naciones ocupadas y colocaron en su trono a familiares de Napoleón o a generales de su ejército. Además, desde el punto de vista económico, favorecieron los intereses materiales de Francia, cobrando impuestos, apropiándose de la riqueza o reclutando soldados para el ejército francés. Y eso va a prevalecer por encima de los ideales revolucionarios. Todo lo que estamos explicando aquí va a provocar que debido a esos movimientos de resistencia a la invasión, en toda Europa se va a crear un germen que va a ser en lugares el liberalismo España y el nacionalismo, que a pesar de los intentos que va a haber por parte de muchos países de frenarlo, será prácticamente imposible. Y esto es lo que veremos en los posteriores vídeos sobre las revoluciones liberales del año 20, 30 y 48 y el surgimiento del nacionalismo, especialmente en dos territorios como Alemania e Italia. Pero como digo, eso para los siguientes vídeos. Un saludo, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.